bienvenidos a TutoTIC. Avanzamos a la segunda mitad del año. En este mes de agosto estamos aquí para que refuerces tus conocimientos en lenguaje y mejores tus habilidades tanto en inglés como en español. Iniciamos con nuestro Máster Class del día de hoy. Damos la bienvenida a Caterine Alejandra Sanabria Marín. Hi everybody, welcome to this Master Class. Today we have a new topic about simple past, yeah? We have learned some things about the past, but today this is going to be very special and different because we're going to study the difference between simple past and past continuous. To do what, yeah? And maybe you're asking that question in this moment, and it is to talk about interruptions, okay? Interruptions in the past. So welcome you all to this English Master Class. I want to say hello to all of you. So hello for the ones that are just writing in the chat. Welcome to this class. Remember, my name is Catherine, and today I'm going to be your English teacher, yeah? So I want to say hello to all of you guys. Hello, Valeria, Dana, and Isabel Alzate. Welcome to this Master Class. So I hope that you guys are very good today and that you can enjoy this topic because it's really fun and it's really, like updated when we talk in English. Y tal vez ustedes se preguntarán, ¿qué son interrupciones? ¿Cómo así que hablar de interrupciones? Es tan simple como decir que yo estoy en este momento hablándoles a ustedes y supongamos que se fue la luz. ¿Cierto? Entonces, cuando yo estaba hablando con ustedes, se fue la luz. Algo, una acción, interrumpió la acción que yo estaba haciendo en el pasado. En este caso, ¿cuál era mi acción? Estaba hablando y ¿qué la interrumpió? Un apagón de luz. Esas son las cosas que vamos a ver el día de hoy en esta Masterclass. Para esto, primero, deben ustedes saber cómo usar el pasado simple y además el pasado continuo en inglés. Porque ambas cosas, ambos grammar tense se complementan para poder hablar de este tipo de cosas en inglés. Segundo, vamos a realizar unos ejercicios, vamos a ver a fondo las diferencias en uso. ¿Cuándo debo usar simple past y cuándo debo usar past continuous? Yeah? Both of them. So this is going to be different. That's why we need to take into account the context, okay? The context is very important when we're talking about interruptions. We need to be very aware of what happened first and what was the interruption, okay? That is very important. Y por último, vamos entonces a realizar a través de unas imágenes, vamos a realizar una descripción de lo que nosotros pensamos que puede haber ocasionado la interrupción de la acción en el pasado. Esto es algo que nosotros usamos comúnmente siempre que nos comunicamos. Obviamente no somos conscientes de estos dos tiempos gramaticales, pero el día de hoy, después de esta masterclass, ustedes van a salir un poco más conscientes, van a terminar con más conciencia de cómo usar estos dos tiempos en inglés y cómo usarlos correctamente. So welcome you all. Welcome Ricardo, Mario Carvajal. Welcome to this English class. Hello, Luz Marina. Camila Gallego, hello. Evelyn Alarcón, Sara Jaramillo, hello, everybody. Camila, Brian, Consuelo, and Emily. Welcome to this master class, okay? I hope that you guys can stay until the end because we're going to practice and I need your participation in the chat because we're going to do some activities together. Yeah, so the idea is that we both interact, you guys and me. Yes, so I'm going to be reading your comments. I'm going to be here very attentive to your questions. Maybe if you have any doubts, so you can just come up with that in the chat. And I'm going to be reading your comments, okay? Hello, Sergio. Welcome to all of you. So today we're going to talk about, remember, interruptions in the past, okay? For that reason, I have to first make a little explanation of past continuous. Y es que normalmente a nosotros, ¿cierto? En el colegio o donde ustedes se encuentran estudiando en este momento, nos enseñan muchas cosas acerca del pasado.
pero normalmente nos enseñan cómo usar el pasado simple, pero no nos enfocamos en cómo usar el pasado continuo. Y es que existen diferencias en contexto al momento de usar estos dos tiempos verbales. ¿Cuál es la diferencia más notable? Es lo que vamos a estudiar antes de enfocarnos en estos dos tiempos. Les voy a mostrar entonces cuándo uso pasado continuo, porque ya sabemos que usamos pasado simple cada vez que yo quiero hablar del pasado. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre el simple y el continuo? Okay? That is the big question here. So, let's start. So, welcome Camila and Mariana. We're talking about interrupted actions in the past, okay? So, past continuous. When do we use past continuous? So, that is the first question. Let me just start. Lo primero que debemos tener en cuenta, ¿sí? Al momento de usar el pasado continuo en inglés, como su nombre lo indica, miren que dice continuo, es decir, es algo que está sucediendo, una acción continua, que no ha terminado, sino que es lo que está sucediendo en el momento. ¿En dónde? En el pasado, ¿cierto? Estamos hablando del pasado. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que el pasado continuo se usa para expresar acciones o estados que estaban llevándose a cabo en el pasado. ¿Y qué sucede? Otra acción o otro estado interrumpe eso que estaba sucediendo. Por ejemplo, lo voy a decir primero en español, después voy a puntualizar el ejemplo que tengo aquí en inglés y es el ejemplo más claro que yo pude encontrar. Miren, allí la interrupción claramente dice, estaba caminando, ¿sí? Estaba caminando, miren que es algo del pasado, cuando vi un águila, ¿sí? Estaba caminando y pasó un águila, entonces yo la vi, ¿sí? Esa águila que estaba pasando, fue lo que interrumpió esa acción de que yo estaba caminando, ¿sí? Entonces, ¿cómo quedaría? Ahí es donde tenemos entonces el pasado continuo, ¿sí? Esa acción que estaba sucediendo va entonces en pasado continuo, ¿ok? ¿Y cómo se forma el pasado continuo? Aquí está el ejemplo. I was walking when. Hasta ahí va nuestra oración en pasado continuo. I was walking. I was walking. Eso era lo que estaba pasando. Estaba caminando. Entonces, si lo analizamos un poco más a fondo, ¿cómo lo usamos? Fácil. Simplemente usamos el verbo to be en pasado, que en este caso es was, ¿cierto? Para el pronombre I. I was. Y el verbo con ing, como lo hacemos en el presente. Entonces, lo único que tenemos que tener en cuenta allí es ese verbo to be, ¿ok? Verb to be in past. So, I was walking when I saw an eagle. Y en este caso, si vamos a hablar de las interrupciones a esas acciones que estaban sucediendo en el pasado, sí debemos tener algo en cuenta y es que necesitamos obligatoriamente saber los verbos en pasado, ¿sí? Verbos regulares o irregulares en el caso de algunos de esos, ¿cierto? Ustedes saben que existen una regla general para aquellos verbos que son regulares, que les agregamos ed para formar su pasado, pero hay otros verbos que son particulares, es decir, tienen su propia forma de pasado. Esos debo memorizarlos, ¿ok? En este caso, saw, when I saw it's an irregular verb. So I need to know that saw is the past of the verb see, okay? So if you see, this is the contrast. We got first past continuous, then we got the word when, and then we got the interruption. That in this case, remember, the interruption is in past. Hay algo muy específico aquí e importante que deben tener en cuenta y es que la acción que está interrumpiendo a lo que estaba sucediendo, esa interrupción debe estar en pasado simple. Es decir, no le voy a poner verb to be ni ing a esa interrupción.
Vamos a ver otro ejemplo para que quede un poco más claro. Welcome you all. For the ones that I haven't said hello yet, we're talking about interruptions in the past, okay? Second aspect of past continuous. ¿Para qué más uso el pasado continuo? También puedo usar pasado continuo para ofrecer un contexto o dar información mejor sobre hechos o situaciones en un tiempo específico. Por ejemplo, si yo voy a hablar del año pasado, ¿sí? Si yo voy a hablar del año pasado y puedo entrar en detalles de qué fue lo que hice el año pasado y voy a dar un contexto, pues puedo usar pasado continuo para decir, por ejemplo, que el año pasado yo estaba estudiando para los exámenes finales, por ejemplo. Entonces estoy dando un contexto de qué estaba haciendo el año pasado. En ese caso, puedo usar también past continuous. So, the example in English would be, last year, I was studying for the exams, okay? Last year, I was studying for the exams. Easy. There is no interruption in this case. I'm just giving the context for an event in the past. That's it. Okay? Y el tercero es cuando quiero mencionar dos o más acciones del pasado que sucedieron al mismo tiempo. Es decir, yo puedo tener dos acciones simultáneas, ambas en pasado continuo, si quiero referirme a algo que sucedió al mismo tiempo. Por ejemplo, dos acciones que sucedieron al mismo tiempo en el pasado. Tenemos la primera. Mientras mi hijo estaba jugando videojuegos, esa es la primera, ¿qué sucedió? Yo estaba durmiendo en su recámara, ¿ok? Dos acciones simultáneas en el pasado. Mientras mi hijo estaba jugando videojuegos, yo estaba durmiendo en su recámara. Lo mismo, si voy a usar entonces past continuous, lo único que hago es conjugar el verbo to be más el verbo con ing. ¿Cómo nos quedaría? El ejemplo lo pueden allí observar y sería de la siguiente manera. While my son was playing video games, I was sleeping in his bedroom. Aquí, si voy a usar dos acciones simultáneas, entonces en este caso debo usar el conector while. While, esa primera palabra que ustedes pueden ver allí, significa mientras, ¿sí? Mientras esto estaba pasando, esto estaba pasando al mismo tiempo, ¿sí? Son dos acciones simultáneas. Muy bien. Y ahí tenemos nuestros tres usos del past continuous. Entonces vamos a retomarlos. El primero, cuando estoy describiendo una acción que estaba sucediendo y algo la interrumpe, ¿sí? Ese es el más importante, el que vamos a enfocarnos hoy en esta Master Class. Interrupciones de acciones del pasado. Pero también puedo usar este mismo tiempo para dar un contexto de una situación del pasado. Y por último, para hablar de dos eventos que estaban sucediendo al mismo tiempo, ¿ok? So there we got the three different uses of past continuous. ¿Listo? Hasta ahí vamos muy bien. Es fácil de usar el pasado continuo, solamente que hay que tener el contexto claro para saber cuándo usarlo y cuándo usar pasado simple. Ahorita vamos a ver unos ejemplos más reales para que ustedes puedan identificar mejor cuándo usarlo y cuándo no. Antes de ir con estos ejemplos, vamos entonces a ver nuestra primera cápsula del día de hoy. ¿Sabías que aunque el simple past y el past continuous son estructuras para hablar del pasado, el pasado simple se usa para acciones que empezaron y terminaron en el pasado, mientras que el pasado continuo se usa para acciones que se estaban llevando a cabo en el pasado y algo las interrumpió? Pasado continuo. She was watching a film yesterday when I called her. Ella estaba viendo una película ayer cuando le hablé. All right, very nice. So, guys, so far, I want to know the different comments that we have in the chat.
For that reason, so I want to say hello to the teacher Jacqueline that we have in the chat, right? So hello teacher, how are you? Hello, everyone. Everyone, I am fine. Thank you. And you, teacher, how are you today? I'm very good. Thank you for being here first. And I just want to ask you a favor. I don't know if we have some comments in the chat because I didn't know that you were here already. So if you could please just read them and read the names very quickly, it would be very nice for me. So can you? Yes, of course. So Okay. today we have Mariana Rincon. Say hello, teacher. Luz, say hello too. Olga, Jorge Iván, María Camila. Todos nos están diciendo hola, todos nos están saludando en esta masterclass. Okay. Thank you so much, Jacqueline, for reading those comments. Recuerden, chicos, que si en algún momento tienen alguna duda, alguna pregunta, no duden en escribir su comentario allí, que estamos muy pendientes para leerlos, ¿ok? Muy bien. Entonces, hasta el momento tenemos claro cuándo usar past continuous, ¿sí? Pero el objetivo principal de esta masterclass es el primer uso de ese pasado continuo. ¿Y es cuál? Cómo hablar, cómo describir esas acciones que estaban sucediendo y esas interrupciones que, valga la redundancia, interrumpieron esa acción del pasado, ¿sí? Entonces vamos a enfocarnos en eso. Y primero, quiero mostrarles cuál es la diferencia principal entre estos dos tiempos del pasado. Recuerden que uno es continuo y el otro es simple. Continuous and simple. ¿Cuál es la diferencia principal? Y es lo siguiente. Primero, el pasado simple, estamos hablando del simple, se utiliza para acciones que empezaron, pero también se terminaron en el pasado. Por ejemplo, yo desayuné esta mañana a las 8. ¿Sí? ¿Qué hice? Comí, pero ya se terminó. O sea, no continúo desayunando en este momento. Eso fue algo que sucedió y se terminó. Pero el pasado continuo, por el contrario, se usa para acciones que se estaban llevando a cabo en el pasado, pero no sabemos si terminaron, si no terminaron, porque no tenemos el contexto. Miremos los dos ejemplos. Pasado simple. She watched a film yesterday. ¿Sí? Esa película ya se acabó, ella ya la vio, ya no la está viendo en este momento, no sabemos. Lo sabemos porque dice que la vio ayer. ¿Listo? Pero en el caso del pasado continuo, entonces dice, she was watching a film, ¿sí? Estaba viendo una película ayer, pero ¿qué sucedió? Ahí viene entonces la interrupción. When I called her, ¿qué? Cuando la llamé. So that is different, okay? Because we got the context in past continuous, but it is necessary to say what happened then. So in this case, an interruption happened when she was watching a film. Okay, that is the main difference. So once we have this difference clear, we can just continue and move on into the different examples. But before continuing, Teacher Jacqueline, I don't know if we have a question in the chat. Can you read it for us, please? Yes, of course. It is said, I was thinking about which words I need to use in case of being interrupted. For instance, when I was watching TV when Maria came, which other word works? Okay. In that case, yes, in that case, when is the only appropriate word. Why? Because this is the interruption. But in the case of simultaneous activities, it means something that was happening while other thing was happening at the same time. In that case, we can use while, okay? While, because that is simultaneous, okay? So we can say, for example, the same example. Let's just do it. I was watching TV when, it's not possible because we're gonna change it. So while my mom was cooking dinner, for example, yeah? In that case, we can use while because it's simultaneous, but when it is an interruption,
So we need to use when, okay? When. So that is the word that we use for interruptions. And let's just take a look at the examples. Vamos a ver los ejemplos para que ustedes puedan verlo de manera más clara. ¿Cómo funciona entonces estas interrupciones? ¿Listo? En pantalla les voy a mostrar dos eventos del pasado, ¿sí? Y la pregunta clara para estos dos eventos es, what happened? ¿Okay? What happened? ¿Qué pasó? ¿Cierto? Esa es la pregunta del pasado. Tenemos dos eventos y el primero es, she cleaned a window, ¿okay? That was the first event that happened in the past. And second, we got telephone rang. Solamente con ver estas dos imágenes, ¿cuál creen ustedes que fue la interrupción? ¿Sí? ¿Será que la interrupción es que estaba limpiando las ventanas o la interrupción fue el teléfono? ¿Ustedes qué creen? Si le ponemos un poco de sentido, sabemos entonces que la interrupción claramente es el teléfono, ¿sí? Es algo que no esperamos que suceda, sino que es algo inesperado, ¿cierto? Algo que interrumpe la otra acción. Entonces vamos a ver muy bien, Isabela, el teléfono. Vamos a ver entonces cómo queda. Recuerden que dijimos que la acción que interrumpe debe estar en pasado simple. Y la acción que estaba sucediendo debe estar en pasado continuo. ¿Cómo quedaría entonces? I can see Olga Torres, you just wrote an example. Yes. Teacher, can you read it for me, please? Yes, of course. Olga said she was cleaning a window when the telephone rang. Oh my gosh, let's take a look, Olga. Very nice example. Very good. So let's read it together, right? So she was cleaning a window. That was the action in past continuous. When, because there is an interruption, when the telephone rang, okay? So in this case, Olga was right. Very nice. Olga Torres, excellent. That is the correct example. She was cleaning a window when the telephone rang, ¿sí? Cuando ella estaba limpiando las ventanas, el teléfono sonó. El teléfono sonó es la interrupción, claramente. O sea, ahí podemos ver cómo funciona si tenemos past continuous and simple past. Muy bien, very nice. Let's continue with the next one. Look at this. The first action that we got there is Kate read a book, okay? And the second action or event that we have there is the dog come. So I need to think first what can be the interruption in this case. And then, so I can check if it is correct or not. Teacher Jacqueline, do we have any example in the chat? Yes, we have. Sergio Zapata. Kate was reading a book when the dog came. Wow, Sergio, very nice. In this case, for example, it is also possible to use while, but only at the beginning, okay? So I can say, while Kate was reading a book, the dog came. Only at the beginning, and it has to be next to the past continuous event. That is why it is better to use when, because it's more flexible. So very good, Sergio. While Kate was reading a book, or when Kate was reading a book, the dog came. Puedo hacerlo de esta manera o también puedo hacerlo en el orden contrario, como Sergio lo hizo. Entonces Sergio dice, Kate was reading a book when the dog came. But in that case, remember, if I'm going to place the interruption after the past continuous action, so I have to use when. Okay? Very good, Sergio. Excellent. Next one. Look at this one. Mike drive a car. Okay, that is the first event. The second one, see a helicopter. What do you think is the interruption in this case? What do you think?
Do we have any example in the chat maybe, teacher? Yes, we have. Mario Carvajal. Kate was reading a book when the dog came. Oh, well, that was from the previous one, right? Yes, the previous one. Yeah, okay, Mario, that is correct, but that is from the previous example. Nice. In this case, what is the interruption? Let's see the example. So Mike was driving a car. That was the action that was happening in the past. And what is the interruption? When he saw a helicopter. So remember that in this case, the interruption has to be in past. So we need to be very careful with the irregular and regular verbs. In this case, see, it's an irregular verb. So I need to change it by so, okay? So very, very good. Yes, Mario and Olga, you wrote the correct examples. Mike was driving a car when he saw a helicopter. Muy bien, excelente. Vamos con nuestros últimos dos ejemplos para pasar a la práctica. Así que si de pronto saben cómo hacerlo, leo sus comentarios, los leemos en el chat. Tenemos el primer evento, Dylan and dive. Okay? Dive, remember that dive is a kind of sport, yes, a kind of leisure activity in the water, yes, in the sea. So Dylan dive, and the second event we got see a turtle, okay? So what do you think? What was the interruption in this case? What was happening and what interrupted that action in the past? What do you think? And you think about that, I'm going to give you 10 seconds to think and write and make the complete sentence in the chat, okay? Remember that the first action has to be in past continuous, and the interruption, it means the action that interrupted what was happening, has to be in simple past. So what do you think? Teacher Jacqueline, do we have any comment in the chat already? Yes, Dana Sofia said, Mike drive a car, see a helicopter. Mario says, Dylan was driving when he saw a turtle. Olga, Dylan was driving when he saw a turtle. Consuelo, Mike was without H, driving a car when I saw an helicopter. Oh, well, I think that was with an H. I think it's a mistake of typing, yeah? I don't think she wanted to write that way. Good. Very good. So let's see. Olga and Mario. Consuelo, you also did it good. So exactly, that is the correct sentence. Dylan was diving. Yeah, that was the action that was happening. And then when he saw a turtle, okay? That is the interruption. Oh, yes, Valeria. Dylan was driving when he saw a turtle. Very good. Correct. Vámonos entonces con nuestro último ejemplo antes de ir a la práctica. Entonces, ¿cuál es el último ejemplo? El siguiente. Algo que sucede comúnmente, ¿sí? Cuando se empieza a llover en el lugar donde vivimos. Entonces tenemos the children, ¿sí? The children play in the park como primera opción, primer evento. Y después tenemos it start to rain. What do you think is the correct complete sentence? What is the interruption in this case? I know that you guys, you think the same as me, and rain is very unpredictable, yeah? We don't know when, we don't know in which, what time it's going to rain, but it is always an interruption to the other activities. So what do you think is the correct complete sentence in this case? The children play in the park, and the other event is it start to rain. Can you think about a sentence? Do you have it now?
Teacher, I don't know if we already got one or just, I can just do it for them. What do we have? No, they are talking about the previous exercise. Oh, wow. Well, that's okay. So, correct. So let me just show it to you, okay? So let's analyze it, right? So first we got in the first place, we got the first activity that was happening. It is while the children were playing in the park, yeah, that was the action that was happening. While the children were playing in the park, comma is very important, okay, fundamental in this activity. What is the interruption? It started to rain. En este caso, start, miren que es un verbo regular, solamente necesito ponerle ed para que sea en pasado, para que esté en pasado simple. Es decir que este sería nuestro ejemplo completo de este ejercicio. Es decir, lo que estaba sucediendo en pasado continuo y la interrupción, it started to rain in simple past. All right? So while the children were playing in the park, it started to rain. Muy bien. Es algo de práctica, ¿sí? Es fácil de identificar. Recuerden que la interrupción siempre está en pasado, pero debemos practicar para que se vuelva un poco más fácil hacerlo, más rápido, identificarlo con más facilidad. Así que a continuación, después de esta cápsula que vamos a ver, vamos a hacer un ejercicio de práctica, ¿sí? Y en este momento necesito entonces, les pido a todos que participen en el chat, ¿sí? No importa si tienen errores, lo importante es practicar y poder resolver esas dudas en caso de que hayan. Así que vamos a ver nuestra segunda cápsula y ya volvemos con la actividad. Dato curioso. Cuando se usa presente continuo con verbos de pensamiento o reflexión, esto quiere decir que se trata de ideas recientes o de las que no se tiene seguridad. They were regretting their decision to sell their house. Ellos se estaban arrepintiendo de su decisión de vender su casa. Okay, so what is the activity that we're going to do right now? I'm going to explain the instructions, ¿sí? Lo primero es que vamos a ver en pantalla una oración que está en pasado continuo y la interrupción que debe estar en pasado simple. Todas estas oraciones tienen un contexto, es decir, debo saber qué es primero, qué estaba sucediendo y qué fue lo que interrumpió esa acción. Eso es claro. Entonces van a haber 4 opciones, A, B, C, and D. Lo único que ustedes van a hacer es escribir en el chat la letra de la opción que ustedes crean es correcta, ¿ok? No necesitan escribir oraciones completas. Lo único que van a hacer es escribir la letra que ustedes creen es correcta en el caso de cada una de las oraciones. All right? So we're going to start. I'm going to give you the first example for you to know how it works. And then, so you're going to do it alone in the chat. I'm going to be waiting for you guys to answer, to analyze the sentence and type in the chat the letter that you think is the correct option, ¿ok? Entonces solo van a escribir A, B, C o D. Entonces ya les comparto para que podamos realizarlo. ¿Ok? Entonces vamos con nuestro primer ejercicio. ¿Listo? Este lo voy a hacer yo para mostrarles a ustedes el ejemplo, cómo lo haríamos. Entonces, ¿cómo sería este primer ejemplo? Tenemos he, tenemos sit en paréntesis, in a café, y miren que tenemos when. Recuerden que when es la palabra clave cuando hablamos de interrupciones de acciones pasadas. ¿Por qué? Porque después de when viene la interrupción, que fue lo que interrumpió esa acción en el pasado. Así que esa es la clave. Tengan muy en cuenta when y que viene después de when, que ustedes saben debe estar en pasado simple. ¿Cómo quedaría entonces en este momento este ejercicio? Les voy a ayudar con el primero, ¿ok? Entonces, he, then we got here past continuous, so it should be was sitting, ¿ok? He was sitting in a café
when what happened. Yes, what happened there? So we got, he was sitting in a cafe when I saw him. Okay. What is the interruption? I saw him. That is A. Muy bien. Dai la pinilla. That is correct. Right? He was sitting in a cafe when I saw him. Esa sería la opción correcta. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la idea? Ustedes van a analizar el ejercicio y van a poner en el chat la opción que ustedes crean es la correcta. Recuerden que solo ponen la letra, ¿ok? Entonces, vamos con el primer round para ustedes. Recuerden que este fue el ejemplo. Vamos a leer a los primeros que respondan allí en el chat. Entonces, vamos con el primero. So this is the first one. You can read it on the screen. I'm going to read it for you too. So, when I, and we got in parentheses, go out. Yes. The sun shine. What do you think is the interruption? Remember, yes, after when, everything that comes after when should be an interruption. So, option A, we got option A, went out / shown. Option B, was going out / shown. Option C, was going out / was shining. And D, went out and was shining. What do you think is the correct option in this case? Okay, so just type in the chat A, B, or C, or D. Yes, we got 4 different options. What do you think is the correct option in this case? Teacher Jacqueline, what do we have in the chat? What is the correct option? What do they think? Okay, according to Dana Sofia, the correct option is A. Okay, Dana says A. What else do we have? We don't have. Okay. Isabela Alzate, D. Daila Pinilla, D. Mario, D. Luz Marina, D. Camila Delgado, F. Valeria Ocampo, D. D. Okay, I think most of them said D, right? D. So let's see. All right, very nice. Excellent. Yes, that is correct. When I went out, yes, that is supposed to be the interruption. What was happening? The sun was shining, okay? When I went out, the sun was shining. Lo podría decir incluso de la otra forma, ¿cierto? Recuerde que la puedo poner también después. Primero lo que estaba sucediendo y después la interrupción. Y sería algo como, the sun was shining when I went out. That is also correct and that is also possible. Very good. Excellent. Next one. Let's take a look at the next one. Next round, okay? So I'm going to write here next to know that it is different, okay? That the different exercise, the answers belong to the different exercise. So let's take a look at the next one. Look. Easy. This one is easy. So we got here the boy, and we got in parentheses fall. Recuerden que este verbo es el verbo caer, okay? The boy fall while he, y tenemos en paréntesis el verbo run, that is correr. So the boy fall while he ran. And we got 4 different options, okay? So option A, si la tienen, no olviden allí ponerla en el chat. Option A is fell down / run. B, was falling down / was running. C, fell down / was running.
And D, was falling down slash run. What is the correct option? What do you guys think? Teacher Jacqueline, what do we have in the chat? Okay, Daila Pinilla says sí, Sara Jaramillo sí, Camila Gallego sí. Okay. C. So they said C. Let's take a look. The boy fell down while he was running. Perfect. Very good. Excellent, guys. You guys are very smart. Very good. Daila, Sara, Camila, Dana, Isabela, Mario, María Camila Alzate, Luz Marina, Juliana, hello. You just came. That's good. And Valeria, you said B. Remember, it's C. Why? Because what was the action that was happening? He was running. Yes, he was running. And what was the interruption? Se cayó, ¿cierto? He fell down. He fell down in past. So the boy fell down. Muy bien. No nos podemos confundir si primero está la interrupción y después está la acción que estaba sucediendo. Es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo que yo digo, el niño se cayó cuando estaba corriendo, así digo, el niño estaba corriendo cuando se cayó. Es exactamente lo mismo. Solamente el orden es diferente. No se preocupen, no se dejen confundir, ¿ok? So careful with that. Next one. Next round. Let's see. So the next round is the following. Let me just organize it. So this is the next round. When the word, then we got in parentheses, begin. This is an irregular verb. Begin, el verbo empezar. When the word begin, and then the second part, we got we in London. We in London. So we got 4 different options in this case. Let's see option A. Option A is began slash lived. See? Option B was beginning slash was living. Option C began slash were living, and option D was beginning slash lived. What do you think is the correct option in this case? Remember that if we got an interruption, it should be in past, simple past, and the other action has to be in past continuous. Teacher Jacqueline, do we have any participation comment in the chat in this moment? Yes, we do. Daila, sí, Consuelo, sí, Sara, sí, Isabela Alzate, sí, Juliana, sí, Mario Carvajal, sí, Valeria Ocampo, sí, Camila Gallego, sí, Sara Jaramillo, sí. Oh, well, this time we got the same answer. Thank you, teacher, for reading those. So the same answer. So let's see. When the war began, we were living in London. Yes, easy. That was easy. Very good. Exactly. Correct. That is correct. Why? Because the interruption was the word. Yes, the word began. That is the interruption. Very good. Excellent, guys. Let's see the next round. Next round, let's take a look. The light, and in parentheses, we got go out, okay? Go out. And then we got while, I, in parentheses, have. What do you think is the correct option? Have tea, yeah? So we got 4 different options in this case. Remember, this is the next round, okay? So let's just write it here to identify your answers. So option A, went out slash had. Option B, went out slash was having. Option C,
was going out slash was having, and option D was going out slash had. What is the correct option in this case for this sentence? Teacher Jacqueline, what did they say? Okay, they said Camilo Gallego sí, Sara Jaramillo sí, Isabela Alzate sí, Valeria Ocampo sí. All right. And yeah, so we got the same answer again. Mariana Rincon also said sí. Exactly. So let's take a look. Let's see. The light was going out while I was having tea. I don't think so. Do you have any other different answer, maybe, teacher? No, we don't have. We don't have any other answer? Okay. In this case, we need to analyze it, okay? So, why? Because the light, estamos hablando de la luz, ¿cierto? ¿Qué pasó con la luz? Se fue. Entonces, vamos a analizar un poco más la respuesta. Do you have any other different answer, maybe? Yes. Mario Carvajal says B, Dana B. Okay, let's analyze option B. The light went out while I was having tea. Muy bien, esa sí tiene sentido. ¿Por qué? ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Yo estaba tomando el té y se fue la luz. Entonces la interrupción, in this case, is the light went out. Yeah, that is the interruption. Y recuerden que la interrupción debe estar en pasado simple. O sea que no puede ser sí, porque miren que sí tiene ambas acciones en pasado continuo. So we need to be very careful about that. Muy bien, excelente participación, chicos. Los felicito. Chicos y chicas, ustedes están allí muy atentos. Yo puedo identificar, puedo observar que ustedes han entendido y comprendido bien este tema, ¿sí? Vamos a ver nuestra última cápsula de esta masterclass y después de esta cápsula, entonces vamos a hacer un pequeño examen. Si pudimos o no poder identificar interrupted actions in the past based on pictures. Entonces yo les muestro la imagen y ya les explico entonces la instrucción. Vamos a ver esta tercera cápsula. Para hablar de acciones habituales, se suele usar el pasado simple. Example, she visited her parents every day. Sin embargo, podemos usar el pasado continuo para enfatizar que la acción tuvo lugar temporalmente. Example, when I was visiting my twice a day. All right? Yes. So remember that when we got two different actions, we need to identify the interruption, okay? The interruption has to be in simple past. Miren que la palabra propia lo dice, simple, es decir, algo simple, algo que es conciso, que empezó en el pasado y terminó. Por el contrario, el continuo es algo que estaba sucediendo, ¿sí? Entonces hay que tener muy claro eso. Recuerden que la interrupción siempre va en pasado simple, simple past. Muy bien, ¿qué vamos a hacer entonces para terminar? El objetivo principal de esta clase, entonces, era cómo hablar, saber cómo hablar de acciones interrumpidas en el pasado. Es decir que debo tener en cuenta ambas cosas, simple past y past continuous. Ya lo practicamos, ya miramos cuáles eran las diferencias principales entre esos dos tiempos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Yo les voy a mostrar una imagen que hace alusión a una interrupción del pasado. ¿Qué vamos a hacer juntos? ¿Listo? Ustedes allí lo van a pensar. Yo voy a hacer mi ejemplo, ustedes van a hacer el de ustedes y vamos a tratar de construir una oración como la que estábamos construyendo en este momento, en estos ejercicios, pero lo vamos a hacer basado en la imagen. ¿Sí? ¿Cómo va a ser eso? Les voy a dar un ejemplo. Entonces tenemos la primera imagen, ¿sí? En esta imagen pueden suceder varias cosas. Ustedes son libres de usar su imaginación, su creatividad para decir qué está sucediendo en la imagen. ¿Cuál es la idea? Recuerden que la idea es decir que algo estaba pasando y otra acción lo interrumpió, como lo que estábamos viendo, ¿sí?
Yo estaba tomando té y la luz se fue. La luz se fue sería nuestra interrupción. Entonces, igualmente vamos a tratar de construir esa oración con estas imágenes. Entonces, ¿cuál sería mi ejemplo en este caso? Miren la imagen, si alguien lo tiene, si ya lo pensó, lo puede allí escribir en el chat para que la profe Jacqueline y yo podamos entonces leerlos y darles feedback, ¿sí? Decir si hay algo que corregir o si está todo bien, para que podamos terminar la masterclass y ustedes puedan identificar si lograron o no, o les hace falta algo para lograr el objetivo de la masterclass, que es, remember, talk about interrupted actions in the past. In this case, what can I say about this picture? It's my example. Okay, this is my example. So I can say, I was dressing up. Yes, I was dressing up when I saw a friend. Yes, easy. I was dressing up when I saw a friend. That is my example. I'm going to write it here for you to have it better, like more explicit, so if you can come up with a different one. So I was dressing up when I saw a friend. Easy and simple. You can make different sentences. Yes, remember this is very general, so you can just create it based on your imagination and taking a look at the picture. Okay. Entonces los invito y las invito a que escriban la oración que ustedes creen puede aplicar en este caso a esta imagen. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué podríamos decir? ¿Sí? Mientras ustedes piensan y escriben allí su oración en el chat, yo invito a la profe Jacqueline, si de pronto se le ocurre algo diferente que podríamos decir de esa imagen. ¿Qué podríamos decir, teacher? What do you think? What other interruption? For example, I was leaving home when it started raining. Wow, that is a good one. Excellent. Yes, I was leaving home when it started to rain or it started raining. Perfect. Very nice. Thank you, teacher, for that example. Do we Okay, have any example in the chat yes. now? We have Catherine. I was dressing up when I saw a friend. Mario Carvajal, he was putting on his jacket when he saw a ghost. Wow. Oh, Jesus, that's scary. Yeah. Yes. Okay, Mariana Rincon, can you write an example based on this picture? We're not doing the previous activity anymore. Okay, so just think about a sentence about this one, about this picture. What else? What else do we have? Do we have any other example? Santi puts on his coat to go out. Well, But yeah, that's correct, but this is not about the topic from today's class. So remember that we're trying, Sarah, yeah, I think it was Sarah, we're trying to make the example with past continuous and simple past, the interruption, yeah. This activity is a little bit more complex because you don't have any option to choose, but you need to create the sentence based on the picture. So that is going to be a little bit more difficult for you guys, but that is the idea, okay? If you think that you lack more vocabulary, that you don't know what to say about that picture, so it means that you need to practice a little bit more, okay? So I just want to finish with the last example, okay? So what else can I say about this? So I can just say something like this. Listen to me. So I was leaving home. Yes, I was leaving home when my dog started to bark. Okay. I was leaving home. That was the action I was doing in the past. And what is the interruption? My dog. Okay. When my dog started to bark. Okay.
bark. That is a new verb that you want, if you want to incorporate it into your linguistic repertoire. Bark, ladrar, el verbo ladrar. So keep that in mind. Muy bien, chicos y chicas. Espero que de alguna manera ustedes hayan podido tener un poco más claro cómo usar estos dos tiempos juntos y cómo poder expresar esas interrupciones que suceden en el pasado a algunas acciones que nosotros podemos haber estado realizando y poderlas comunicar en una segunda lengua, en este caso pues poderlas comunicar en inglés. Recuerden seguir practicando, esto es un tema que necesita mucha práctica, porque miren que necesitamos verbos en pasado y además necesito saber cuándo usar past continuous y cuándo usar simple past. Thank you for being here. Thank you for watching this master class, to be very participant. Thank you for your participation, comments, your questions. That's very helpful for this class. And thank you, Jacqueline, the teacher Jacqueline, for being here, for your time, for reading those comments. Thank you so much. And hope to see you in the next master class. Goodbye, everybody.